¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Otra vez aquí con todos ustedes en nuestro debate a tres para abordar otro asunto de actualidad, de mucho interés. Vamos a hablar de inmigración y todo a raíz de del pronunciamiento, en este caso del Tribunal Constitucional, reciente pronunciamiento avalando y ratificando, dando carta de naturaleza a las devoluciones en caliente. ¿Tiene esto que ver con lo que está sucediendo en Canarias? ¿En qué medida esta decisión modifica las decisiones o las estrategias de las mafias que envían y organizan el traslado de estos inmigrantes hasta nuestro país? ¿Qué ha podido ocurrir o qué está pudiendo ocurrir después de la reunión que el ministro Marlaska ha tenido también recientemente en el país vecino? Bueno, pues disponemos de tiempo para abordar esta y todas las cuestiones que se derivan de este importante fenómeno, el de la inmigración. Vamos a partir, esa ha sido nuestra intención, de un momento que consideramos clave para el proceso y la evolución de las políticas migratorias, y lo vamos a hacer mediante este vídeo. Un 11 de octubre de hace 25 años, Ceuta vivió uno de los episodios más violentos de su relación con el fenómeno de la inmigración. Esta mañana ya algo se presentía, porque sobre las 11 de la mañana unos 30 morenos, por decirlo de alguna forma, estaban en la puerta de la delegación del gobierno y allí ya se respiraba un ambiente que no era normal. Tras una propuesta multitudinaria frente a la delegación del gobierno, los inmigrantes subsaharianos, varios centenares alojados en el ángulo, comenzaron una revuelta que terminó con la detención de todos ellos de una forma muy violenta. Inicialmente comenzaron a arrojar todo tipo de objetos contra los ciudadanos que desde las 11 de la mañana circulaban, a pie o en sus vehículos, por la avenida San Juan de Dios, lo que ocasionó una reacción multitudinaria de indignación que congregó frente a la entrada de las murallas reales a una multitud de personas que respondían a las agresiones. Fue a la altura del muslo. Me duele, la verdad es que me duele, y luego otra ha sido una pedrada en el dedo meñique. El detonante que desató un intento de linchamiento en masa que la propia policía tuvo que contener fue un disparo que desde la zona de las murallas reales impactó en el pecho del policía nacional Antonio Arrebola, hiriéndolo de gravedad. Hasta ese momento, la inmigración en Ceuta era un fenómeno descontrolado que no contaba con la intervención de las instituciones públicas. Los subsaharianos sobrevivían como podían, muchos de ellos, de la atención del padre Béjar, párroco de Santa María de África. En los años aquellos donde no había ni CETI, ni había ningún lado donde proteger a estas personas que venían aquí a Ceuta, hizo una labor encomiable de ayudándolos en todo momento, incluso en su labor pastoral, que hacía misas en inglés y creo que también en francés. Y por esta labor que me acuerdo que mucha gente lo criticaba en Ceuta, porque hablaban de que le daban zapatillas a los inmigrantes, que le daban ropa, que él pedía para eso. La Iglesia no es la que debe resolver estos problemas, todo depende de la administración, pero con la administración no hace nada. La Iglesia está aquí supliendo las necesidades primarias. La Iglesia intenta que coman por lo menos una vez al día, la Iglesia intenta que estén vestidos, la Iglesia intenta hablar con las autoridades porque ellos no pueden. Ceuta acoge muy bien a la gente que viene de fuera, pero trata muy mal a la gente que desde aquí pues se dedica a los demás. De hecho, tenemos que aquí ha habido el premio Convivencia, se la da al Padre Ángel, una persona extraordinaria que se lo merece, pero teníamos un premio Convivencia en Ceuta y nunca se lo hemos querido dar. Semanas antes de los disturbios del ángulo, la frontera de Ceuta, muy distinta a la que hoy conocemos por su tremenda vulnerabilidad, sufrió una avalancha masiva de ciudadanos kurdos. El Ministerio del Interior ordenó días después la salida de Ceuta de este colectivo para devolverlos a su país vía aérea. Los subsaharianos pensaron que se trataba del traslado a la península que ellos venían reclamando sin que la administración de entonces mostrase la más mínima preocupación por la situación. Hasta ese momento el fenómeno de la inmigración se limitaba a lo anecdótico, una presencia pintoresca, si se quiere, de esas personas venidas de muy lejos de color negro de piel que aparcaban coches y acudían a la parroquia. Los disturbios del ángulo supusieron un punto de inflexión, a pesar de que ese fenómeno comenzó a producirse tímidamente a principios de los años 90, ahí, en el ángulo, comenzó todo.
Eso consideramos, y desde ese momento, hace 25 años ya, hasta la actualidad. Ya ven cómo las noticias que les hemos referido al principio acerca de los pronunciamientos judiciales con relación a las llamadas devoluciones en caliente, lo que está pasando en Canarias, pues mantienen vivo este asunto, el fenómeno de la inmigración, lo mantienen en plena actualidad. De eso vamos a hablar con nuestros invitados, que ya les presento. Nos acompañan esta noche Alejandro Arnet, que ustedes lo conocerán, no es la primera vez que colabora con esta televisión, es profesor tutor de la UNED. Una de las asignaturas que imparte es Inmigración y Extranjería, además de Ciencias Políticas. Alejandro, buenas noches. Buenas noches. También nos acompaña Tariq Ahmed, colaborador de ONGs Inmigrantes en Ceuta y Marruecos. ¿Qué tal, Tariq? Buenas noches. Y Juan Manuel Lozano, que es analista. José Manuel González Gómez Lozano. Pues me lo han puesto José Manuel. José Manuel Gómez Gonzalo, que es analista político. Gracias por acompañarnos también. Bien, en principio, Alejandro, ¿qué valoración y en qué medida puede modificar pues el tratamiento de las políticas migratorias lo que hemos conocido con relación a las devoluciones en caliente? Y si esto, por supuesto, está influyendo, ¿no?, en las estrategias de las mafias con lo que sucede en Canarias. Yo quisiera primero contextualizar, y el término se acuña precisamente aquí en Ceuta en el año 2005, con aquella famosa avalancha que tuvimos, que tuvo como consecuencia herido, incluso fallecido. Al mes siguiente se repitió una nueva avalancha en Melilla, hablamos que fue en octubre del 2005, perdón, en septiembre. En octubre fue en Melilla con otros 700 que entraron también de manera irregular. Hablamos digo de manera irregular porque, en fin, la legislación de extranjería entiende como la forma regular que se ha por puesto habilitado debidamente y tal, con pasaporte o documento de viaje. Se modifica la ley de extranjería, que es de las más modificadas que tenemos actualmente, a instancias de la ley de seguridad ciudadana. Es decir, hay una disposición adicional que hace una mención expresa a Ceuta y Melilla, concretamente, al ser las dos únicas fronteras exteriores de la Unión Europea en espacio Schengen y en un continente africano que es objeto, lógicamente, de muchas desigualdades sociales y demás. Y digo contextualizar por una cuestión, es decir, para hacernos una idea de la sensibilidad que tiene el perímetro fronterizo, nos tomaríamos, por ejemplo, pues, la ciudad de Mónaco. Sabemos que es muy pequeña, sería medio hacho prácticamente. Si hiciéramos una especie de vallado virtual alrededor del enclave de Mónaco, nos daría unos 4,5 kilómetros aproximadamente. Si ese mismo vallado virtual lo hacemos en la Ciudad del Vaticano, que es el país más pequeño del mundo, algunos a lo mejor hemos tenido oportunidad de conocerlo, pues nos llegaría a 3,20 kilómetros, o sea, con 200 metros sería decir, un poco más en los dos casos de dar la vuelta al hacho. Es decir, el Vaticano sería 2 veces la fortaleza del hacho. Para hacernos una idea, el perímetro fronterizo nuestro es de los más pequeños del mundo, solo estaría por debajo el de Gibraltar, con 1 kilómetro 200 metros, y ya por debajo 2 pasos fronterizos, dos sectores que no son fronterizos, es decir, que no son pasos, el Peñón de Vélez y un espacio reducido de Sri Lanka. ¿Qué quiero decir yo con esto? Quiero decir que si proyectamos la distancia que hay desde el Tarajal a Benzú, en línea recta nos daría 6 kilómetros. Justo el doble de lo que he mencionado en una ciudad tan pequeña que cabe prácticamente en la fortaleza del Hacho. Y si lo hiciéramos en el trazado sinuoso, sería el doble de la extensión que tiene Mónaco en una de sus vertientes. ¿Esto qué singularidad tiene? Pues que lógicamente tanto Ceuta, que es más pequeño incluso el segmento fronterizo, como Melilla, se tuvo que modificar especialmente en esta ley, es decir, a la ley de seguridad ciudadana, porque se acometían, y como todos sabemos, la hemos sufrido ahora en la pandemia, y son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado los que tienen que ejecutarla, se producían delitos de atentado contra la autoridad. Y digo delitos de atentado porque ya ha habido juzgados que lógicamente han llevado las pertinentes instrucciones porque se han llevado a efecto. ¿Esto qué es lo que hace? Esto desvirtúa y desacredita mucho la imagen real, pues, que tenemos de este drama humanitario, que no es ni menos que la inmigración, y sobre todo en una ciudad tan sensible como es la nuestra, en un espacio de apenas 18 kilómetros cuadrados y sobre todo con una altísima densidad de población como la que tenemos, que es la segunda más alta de España después de Melilla.
Si os parece, hacemos una primera valoración, luego a lo largo del programa podéis intervenir cuando creáis oportuno y iremos conociendo también algunos vídeos más. Yo también quería comentar por el tema de lo que pasó en el ángulo. ¿Quién dejó que llegara a ese límite? ¿Quién fueron los responsables de dejar que llegue a ese límite? De tener que utilizar la violencia, o que al final, por H o por B, han tenido que utilizar la fuerza o la violencia para poder reivindicar sus derechos. Pero ¿por qué han tolerado que estuviesen ahí en el ángulo? ¿Qué interés hay de no mandarlo a la península? ¿Qué interés? Porque eso es lo que queremos saber. ¿Qué interés hay de dejarlo aquí? Es igual que lo que piden asilo político. ¿Qué interés hay de dejarlo aquí? Si pide asilo político, y ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional, tiene derecho hasta en territorio español, que hace aquí en Ceuta, y aquí en Ceuta sigue sin acatarse. Aquí están todavía los que han pedido asilo político. ¿Por qué no lo mandan fuera? Esa es una de las cosas que yo me gustaría que alguien me lo explicara. ¿Por qué llegan? Una cosa muy simple. Intentamos utilizar la política del miedo para generar a la gente, porque la gente pues tenga un poco de rechazo hacia ese colectivo. Pero si sumamos todos los inmigrantes que han pasado por la frontera, son entre 15 y 16 mil emigrantes. Esto está documentado. ¿Cree usted que son muchos? Personas que pasan desde el continente africano a Europa, y sabiendo nosotros la frontera que tenemos. Yo desconozco realmente... Una cosa que quería repuntarle, perdón, por el tema del Tratado de Schengen. Ceuta y Melilla no entran en el Tratado de Schengen. Sí, claro, la frontera está en el puerto. No, Ceuta y Melilla... Son fronteras exteriores, lo que pasa es que el control se hace en la estación marítima, y lo vemos todo al pasar, cuando nos pide la documentación determinados policías que además no son de nuestra nacionalidad, portugueses, holandeses. El Frontex se controla el paso, en este caso, cuando vamos a embarcar en el barco. Sí, podemos comprobar todos que son de distintas nacionalidades. Por ley, el Tratado de Schengen es a partir de Algeciras. No. Vamos a ver, el Tratado de Schengen... Yo me gustaría Qué pena que... El Tratado de Schengen es del año 85 y España se adhiere en el año 90. Y España, además, el problema no es que no exista, el problema es que está desfasado, porque habla de Ceuta y Melilla, se seguirán manteniendo los acuerdos que hay de vecindad con Marruecos, en especial atención al pequeño tráfico fronterizo. Así se definía etimológicamente en el año 90, pequeño tráfico fronterizo. Hoy en día sabemos, ahora no porque está interrumpido el tráfico por la cuestión de la pandemia, que también me gustaría que se abordara, pero no es ni mucho menos tráfico fronterizo, y sobre todo la excepción de visado que nosotros tenemos con la región de Tetuán no es auténticamente recíproca, puesto que nosotros, que somos 86.500 habitantes, no es la misma cantidad que hay en la región de Tetuán, que son 800.000 personas. Algo parecido pasa con Nador con respecto a Melilla, es decir, no hay una equivalencia proporcional demográfica con respecto a esa reciprocidad en cuanto a la excepción de visado. Ceuta está incluida en Schengen, pero no la ciudad entera, es decir, la frontera, para entendernos, el control que establece la Unión Europea, y concretamente el acervo Schengen, es en la frontera marítima, no en la terrestre. Eso sí, esa es la cuestión, pero lógicamente está dentro. Entonces, ¿por qué existe una frontera aquí en el puerto y otra frontera en Algeciras? Porque nosotros tenemos no, vamos a ver, eso es una aduana, eso no es una frontera, eso es una cuestión fiscal. Pero es que una aduana, de hecho, lo que pasa es que nosotros, la Guardia Civil, ejerce competencia en materia fiscal. Pero es una aduana, no es una frontera. Nosotros en Algeciras no tenemos una frontera, de hecho Schengen, la única vez que se ha suspendido en 35 años ha sido desde mayo. De hecho tengo aquí la normativa, la orden ministerial que lo autorizó. Es decir, ahora nadie puede viajar, es decir, no podemos pasar por la Junquera, no podemos pasar por Hendaya, porque lógicamente las fronteras interiores se han suspendido el tránsito, que se aprobó en el año 85 y se adhirió a España en el 90, y con el Tratado de la Unión Europea ya se hizo extensible el libre tránsito, además de personas, mercancías y capitales. La cuestión es que Ceuta está en el límite por el tráfico marítimo, es donde se lleva el control el resto de la Unión Europea. Quizás sería conveniente, y yo, en fin, lanzo un poco la idea, revisar ese tratado de adhesión, adecuarse a las circunstancias actuales de Ceuta, que no tenemos un pequeño tráfico fronterizo, o por lo menos hasta hace poco no lo teníamos, y desde luego que pudiera ser extensible todo a todo lo que es el perímetro, porque lógicamente la política migratoria
no viene ni más ni menos que todas las directivas y la instrumentalización del Parlamento Europeo. Como hoy vamos a ver, en temas de asilo, en temas de refugio, en temas de... Yo hay una cuestión que se me había también, aparte, olvidado, y era el tema con respecto a la sentencia. Es decir, la sentencia, tenemos una circunstancia, es decir, nos avala el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que son 17 jueces los que emiten esa sentencia, y se ha dado por primera vez que sea el Constitucional el que se pronuncie con posterioridad al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por cierto, no todos los países del entorno europeo tienen Tribunal Constitucional, España es de los pocos que tiene, pero curiosamente suele ser al revés, es decir, una instancia superior nunca establece una resolución con una instancia superior, con lo cual está más que avalado, desde luego lo que etimológicamente mal está denominado, porque no tiene ningún engarce ni ningún sustento jurídico de evolución en caliente, sino que son intromisiones por un puesto no habilitado y a la fuerza. Es decir, si no se dan esos supuestos, se podrían dar las contemplaciones que establece el ordenamiento jurídico en cuanto a protección internacional, y a mayor abundamiento, en el año 2015 se establecieron 2 oficinas de asilo en sendos puestos fronterizos, uno y en Melilla. Cualquier extranjero puede pedir asilo o protección internacional en el mismo puesto fronterizo. Otra cosa es que haya un interés, a lo mejor las mafias... Melilla está en Beninsa, está en territorio español, y en Ceuta está en el territorio español. ¿Cómo hace un subsahariano o un marroquí o un senegalés o cualquiera pedir un asilo político si tiene que entrar en territorio español? Pida la documentación y verá cómo hay 0 petición de asilo político en la frontera de Ceuta y de Melilla. Porque lógicamente alguno funciona. Entraremos en un debate de que estas personas, y hablamos de la especial sensibilidad del colectivo que estamos hablando, que están sufriendo un drama humano, aquí no estamos ni mucho menos cuestionando el planteamiento moral de estas personas, pero hay que tener una cuestión muy importante, que son la inmigración nunca es ilegal, siempre es en todo caso irregularmente administrativa. Ellos son siempre las víctimas, nunca tenemos que olvidar ese aspecto, pero siempre tenemos que tener en cuenta que al ser ellos sujetos pasivos de un delito, siempre hay un sujeto activo, y en este caso están las mafias, que lógicamente se están prevaleciendo, lucrando y extorsionando a estas personas que buscan un futuro mejor. Y como yo he querido decir, Ceuta no puede soportar esa presión, porque además se genera una imagen distorsionada del colectivo. ¿Pero por qué no lo sacan fuera? Pero si aquí no... ¿Por qué no lo sacan a los centros de internación que hay fuera? Bueno, entraremos en un debate, no quiero monopolizar mucho. Yo desconozco el procedimiento real en detalle para que los inmigrantes en grupos puedan ir saliendo de Ceuta hacia la península. Tarek sostiene que deberían salir todos, imagino, todo el que entra debería ser, pero también hay una creencia de que esto puede concluir en un efecto llamada. El efecto llamada siempre se ha utilizado. Me gustaría conocer la opinión de José Manuel. Pero ese simple... Bueno, venimos... Bueno, primero, esto de que me has presentado como comentarista político, todos los que me conocen saben que realmente soy afiliado de Ciudadanos, que he participado activamente, que he sido secretario de la agrupación. Ahora mismo estamos en un proceso de renovación y por eso no ostento ningún cargo, pero vengo en esa condición, lógicamente, para hablar desde el punto de vista del partido al que pertenezco, ¿no? Y siempre lo he hecho de ese modo. Perfecto. En Ciudadanos siempre hemos pensado, de hecho en algún otro debate en el que he participado, que los países tienen derecho a defender sus fronteras por los medios legales, por los medios que están legalmente establecidos. La situación de Ceuta, la situación de Melilla, con la presión migratoria tan grande que tienen que soportar, hay una situación de drama en muchos países africanos, a veces provocados por sus propios gobiernos, a veces que la Unión Europea, los países europeos dan la espalda y ahí nacen las mafias que se ocupan de extorsionar y de enriquecerse a base de ese drama humanitario. Eso ha hecho que durante muchos años las fronteras tanto de Ceuta como Melilla hayan soportado una presión migratoria muy grande. Y en esa presión es en lo que nació el llamado devolución en caliente, que creo que es el tema que veníamos a debatir a raíz de las sendas sentencias, primero del Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea en la sala magna, o sea, en la sala principal, y luego posteriormente, recientemente, el Tribunal Constitucional.
español. Los dos han dejado sentado que España tiene derecho, como cualquier país, a defender la integridad de su frontera, y que el acceso de los migrantes se deben de hacer por los pasos fronterizos habilitados para ello, y que se puede además acceder legalmente a peticiones de asilo por cualquiera de los motivos que la ley permite. En fin, yo creo que el tema está en si realmente lo que unos han inicialmente, y hablando claramente, el PSOE, que fue el que recurrió al Tribunal Constitucional esta ley del Partido Popular, y que ahora que gobierna parece ser que le va bien que esté la ley, no han hecho absolutamente nada contra ella y han continuado haciendo devoluciones en caliente. Y bueno, ahora no hay devoluciones en caliente porque han quitado la concertina de la valla española, pero la han quitado o han iniciado el desmantelamiento no antes de asegurarse, financiado por el presupuesto español, que se instala una valla con concertina en el lado marroquí, que sí, es realmente lo que está dificultando que haya saltos a la valla actualmente. Entonces yo creo que ahí en ese contexto debiéramos de establecer el debate sobre... Vamos a escuchar una entrevista antes de seguir de nuestra compañera Cristina Díaz con Elena Muñoz, que es del Comisionado Español de Ayuda al Refugiado y que se refiere precisamente al tema que estamos abordando aquí, esa sentencia del Tribunal de Estrasburgo que avala el Tribunal Constitucional Español. Vosotros no tenéis muy clara esta sentencia, según tengo yo entendido, ¿no? Y ya habéis podido comentar. Si te refieres a las de Estrasburgo... De las devoluciones en caliente, sí. Lo primero es decir que la de Estrasburgo lo que valora es el caso concreto de dos personas. No está valorando la regulación del retorno en frontera, que eso es lo que valoró el Tribunal Constitucional. La sentencia de Estrasburgo, que fue de febrero de este año, la verdad que fue bastante decepcionante para nosotros. Entendemos que hace una valoración no muy pegada a la realidad, porque la sentencia de Estrasburgo se basa en que había posibilidad de que esos dos demandantes hubieran optado por otras vías legales para poder entrar en territorio español y solicitar protección internacional. Y además pone ejemplos concretos de esas posibles vías que en la práctica no existen. Por ejemplo, dice que podían haber solicitado protección internacional en los consulados. Es algo que está establecido en la ley, pero que en la práctica no se está llevando a cabo. Y es algo que llevamos denunciando desde CEAR por muchos años. De hecho, la semana pasada los compañeros de Stop Mare Mortum consiguieron que el Tribunal Supremo dijera que se tiene que implementar esa previsión legal de solicitar protección internacional a embajadas, porque en la realidad no se está implementando y en el caso del Tribunal Supremo se tuvo que llegar recurriendo hasta el Tribunal Supremo para que lo dijeran. Es un ejemplo más de que esa vía que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que existe, en la práctica no está existiendo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos pone otros ejemplos también de solicitar un visado de trabajo o solicitar un visado humanitario que en la práctica no se están dando. Sí. Entonces se basa en unas posibilidades que sí que están en la ley, pero que en la práctica no existen. ¿Se da vía libre para que se puedan hacer devoluciones en caliente? Tenemos que esperar a que salga la sentencia del Tribunal Constitucional. Por ahora lo que tenemos es la nota de prensa que sacó el Tribunal Constitucional y nuestra interpretación no es que se dé vía libre a estas devoluciones. Permíteme llamarlas ilegales porque para mí sigue siendo ilegal a lo que estamos acostumbrados, que ha sucedido hasta hace bien poco, hasta que estábamos en la antigua normalidad en nuestras fronteras, tanto de Ceuta y Melilla, ¿no? La vía de hecho de una persona que entra por la valla sin que haya ningún procedimiento, devolverla directamente a Marruecos. Para mí eso es ilegal y el Tribunal Constitucional entiendo que también dice eso, porque el Tribunal Constitucional dice que esa vía de hecho solo será constitucional si cumple unos requisitos, ¿vale? Según, como te digo, tenemos que esperar a ver exactamente cómo lo pone en la sentencia, pero en la nota de prensa nos dice que tiene que haber
garantías, las garantías a las personas extranjeras que establecen los tratados internacionales y la legislación, ¿vale? Dice también que tiene que haber pleno control jurisdiccional, pleno control judicial, es decir, que esa vía de hecho pueda ser recurrida ante un tribunal, que a día de hoy no se puede recurrir porque no hay ninguna decisión, y que además las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen que prestar atención a los perfiles vulnerables, pues mujeres víctimas de trata, menores, personas solicitantes de protección internacional, que tal y como se practican a día de hoy estas devoluciones ilegales, es imposible que las fuerzas y cuerpos de seguridad tengan en cuenta esos perfiles vulnerables, porque no hay forma de detectar si hay una persona es menor o víctima de trata en esa vía de hecho que realizan. Por tanto, tenemos que esperar un poco, tenemos que esperar un poco a la sentencia para ver exactamente cómo desarrolla estas ideas, pero la nota de prensa ya nos da algunas pistas. El ministro Marlaska ha dicho, de hecho son declaraciones de él, habla concretamente de que sí hay garantía en estas devoluciones. Yo no sé a lo que él se refiere y si realmente ha valorado esto que tú me estás explicando ahora de cómo se comprueba todo esto en cuestión de horas, ¿no? Es que ya no son cuestión de horas, porque el problema de la vía de hecho que se produce es que no hay ningún procedimiento, que a la persona que se le devuelve a Marruecos no hay una entrevista individual donde se pueda valorar si es víctima de trata, si está en necesidad de protección internacional, si es menor. No hay ni siquiera un intérprete, porque si no habla el idioma castellano tendrá que expresarse en su idioma, y si no tenemos intérprete es imposible que le comprendan para que pueda expresar si es menor de edad, si es víctima de trata, si está en alguna situación de vulnerabilidad de las que señala el Tribunal Constitucional. Por tanto, me parece que a día de hoy es muy difícil cumplir esas garantías. Tal y como se han realizado hasta el día de hoy estos retornos en fronteras, es muy difícil cumplir las garantías. Entiendo que a raíz de esta sentencia del Tribunal Constitucional tendrá que cambiar esta vía de hecho, esta práctica. A pesar de estas reivindicaciones vuestras, de otros colectivos también, esto ha pasado prácticamente con todos los gobiernos y en todos los momentos. Es algo que se ve que no tiene o que no se ha puesto un límite. ¿Seguís trabajando para ello, entiendo? ¿Para que no ocurra? Sí, como bien dices, nosotros llevamos reportando estas prácticas pues desde el año 2000 o más allá, ¿no? Y han pasado distintos gobiernos de distintos tipos. No es un tema del gobierno en cuestión, sino es una práctica de la política migratoria de España en su conjunto. Y desde que hemos sido conscientes de esta práctica lo hemos denunciado, hemos llevado los casos ante las vías judiciales que nos permitían. En el Tribunal Europeo de Derechos Humanos fuimos tercera parte, hicimos un informe diciendo cuál era nuestra postura sobre este tema, es decir, y seguiremos en esta materia. Elena, no quiero terminar sin preguntarte por la situación que está en Canarias. ¿Sabes si se están haciendo devoluciones a las autonomías, a distintas autonomías españolas? ¿Se están haciendo traslados a las autonomías españolas? ¿Te consta? Están muy limitados y es una de nuestras grandes reivindicaciones. Hoy amanecíamos con la noticia, ¿no?, que se había desmantelado o se había terminado el campamento que habían establecido de forma provisional en el muelle, y han trasladado a las personas extranjeras a distintos dispositivos provisionales que ha establecido el Ministerio de Inclusión. Sin embargo, sigue habiendo ese colapso de personas en Canarias. Tienen que trasladar a los dispositivos de acogida que hay en la península para que no se colapsen los centros de acogida que existen en Canarias. Y a día de hoy no se están realizando todos los traslados. Ha habido algunos traslados, pero no se están realizando en el número o con la premura necesaria. ¿Estos traslados necesitan de autorización por parte de cada comunidad autónoma o podría hacerlo el Gobierno, porque entendiese que tienen que ser llevados a otro punto, ya que Canarias sabemos, ante la situación actual, que no da abasto? No, es una decisión del Gobierno, tiene que decidirlo el Gobierno, la comisaría poder trasladarlo, y el Ministerio de Inclusión, si les da plaza en un centro de acogida para solicitantes de protección internacional o de acogida humanitaria, según el perfil que sean las personas, lo decidiría el Ministerio de Inclusión. Si estamos hablando de menores no acompañados, ahí sí que tiene que haber una
una decisión de las comunidades autónomas, porque son las que tienen competencia sobre menores, no sobre niños y niñas no acompañados, ¿vale? Pero en caso de adultos será una decisión del gobierno central. Por vuestra parte, finalizando, ¿tenéis esperanza de que estas devoluciones ilegales, como la denominabas, no se terminen haciendo? Bueno, como has dicho, lo hemos visto con distintos gobiernos y hace tanto tiempo que es difícil imaginar un cambio sustancial, pero es verdad que la sentencia del Tribunal Constitucional puede abrirnos la puerta para que se hagan con unas garantías y con unos procedimientos y sobre todo con un control judicial que es necesario. Estamos pues eso, esperando que salga la sentencia para leerla con mucho detenimiento y ver exactamente todas las garantías que exige y poder exigírselas también al gobierno. Elena, muchísimas gracias por atendernos. Hasta pronto. Muchas gracias a ti. Alejandro. Sí. Bueno, yo voy a volver otra vez al año 95. El año 95 la vigente ley de extranjería ni siquiera se había iniciado. La vigente ley de extranjería, la ley orgánica 4/2000, se ha modificado en numerosas ocasiones por distintos gobiernos también. Ha tenido 2 reglamentos. Por entonces teníamos la antigua ley, la ley orgánica 785, que no reconocía ni siquiera el derecho a la integración de inmigrantes. Eso lo introduce la nueva legislación, concretamente el artículo 2 ter. Y bueno, los recursos, lo digo porque un poco me chocaba, porque claro, era o sea, no se ajustaba a la realidad que hoy en día la dispensación de servicios públicos que se le otorga al colectivo, ¿no? La ciudad por entonces acababa de aprobar su estatuto de autonomía, no tenía las transferencias en servicios, con lo cual eso también era una dificultad añadida para llevar a cabo actuaciones sociales, actuaciones de carácter de acción social. Y por entonces, como todos recordaréis, se parcheó, porque además en este caso no había un ministerio comprometido a llevar a efecto las políticas de integración de inmigrantes. Era entonces el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, lo que hoy actual es el IMSERSO, también con M, pero dedicado a mayores. Y se planteó aquel campamento de Cálamo Carro, que también fue objeto de mucha atención mediática, hasta que al final se inauguró el CETI. Es decir, el CETI actualmente depende de una dirección general y depende de una Secretaría de Estado específica y dedicada para atender al colectivo. Esta chica, que además es de CEAR, sabe perfectamente que en el CETI tienen representación de organizaciones no gubernamentales y además con asesoramiento jurídico, precisamente para todo lo que es el seguimiento y el trámite jurídico y administrativo de lo que son los solicitantes de protección internacional o de asilo, que son los principales residentes del CETI. Yo, contestando un poco al compañero, yo quisiera también plantearle, es decir, la actual legislación que nosotros tenemos con respecto a reguladores de derecho de asilo y de protección subsidiaria es del año 2009, nada tiene que ver con la realidad que nosotros vivimos en el año 95. Existía una obsoleta legislación de los años 80, del año 84 concretamente, pero sí hace una tasación muy clara de cuáles son los casos susceptibles de protección internacional. Primero, que cualquier extranjero que entre, aunque entre de manera irregular, si es una mujer embarazada, no se le puede expulsar ni devolver. La diferencia entre expulsión y devolución es por el tiempo que lleva de estancia en el territorio. Los 90 días marcan un poco el tránsito entre devolución y entre expulsión. Lógicamente, el expediente de expulsión tiene mucho más carga legal, o sea, más carga en cuanto los dos llevan una parte recurrente, pero lógicamente está más implementado, ¿no? El caso es que hay supuestos en los que la persona no se le va a devolver, en esta mal denominada devolución en caliente, mujeres embarazadas. Eso lo vemos también en el tránsito de las pateras, en el estrecho y demás, menores, y luego personas que estén con enfermedades o patologías que no pueden atenderse en sus países de origen, y luego las que sean susceptibles de protección internacional. Claro, los casos son muy tasados, son actos de violencia física o psíquica, incluidos los actos de violencia sexual en su país de origen, medidas legislativas, administrativas, policiales, es decir, viene en artículo 6 y siguiente, y todo esto pasa una vez que están en territorio nacional, que también lo pueden hacer a pie de frontera, con esta oficina que yo he mencionado, y se estudia su caso. Todo eso paralizaría en cualquier caso cualquier expediente de devolución o de expulsión, pero también hay que decir que cuando se resuelve negativamente, esa persona ya se le aplica el artículo 53.1 de la Ley de Extranjería y ya está en situación irregular.
y ya pasaría en este caso a disposición de los centros estos que hay de internamiento de extranjeros. Pero claro, estos ya han pasado un trámite administrativo que además en altas instancias y demás, y bueno, no han podido demostrar que la legislación, que esta ni más ni menos sigue toda la normativa de carácter internacional y comunitaria, con todas las garantías de asistencia jurídica gratuita y con todos los recursos que pueden interponer, y si no se dan los supuestos, puesto que no existen los conflictos armados argumentados, las persecuciones esgrimidas con respecto a su situación de miedo o de volver al lugar de origen, pues automáticamente pasan a una situación de riesgo. Contestándote a ti, ¿por qué no se puede mandar una persona automáticamente a la península? Porque efectivamente tiene que estar pendiente a la resolución administrativa de la solicitud que ha hecho, y lógicamente si se la resuelve negativamente, esa persona va a pasar finalmente y tristemente a un CIE, y se le va a expulsar. Y ya digo, siempre hay casos, no conozco tampoco en profundidad la materia, porque yo conozco más de extranjería, no de asilo y refugio, pero lógicamente se tienen muy en cuenta las circunstancias personales, especialmente cuestiones familiares, porque muchas veces vienen miembros, los niños ya nacidos, es decir, el estatuto apátrida también, que también se suele establecer bastante, y bueno, y con todas las garantías. Yo vuelvo otra vez a insistir, el Constitucional, lo lógico hubiera sido que se hubiera pronunciado previamente y lo hubiera rebatido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta sentencia, que aunque sea a personas, lógicamente es a personas, no a actuaciones, pero eso sirve de jurisprudencia para poder fundamentar otros países, lógicamente los países del entorno del este, que no tienen esa visión como la que tenemos nosotros. Polonia no tiene la visión que tiene España, desde luego, con respecto a la inmigración, no de la entrada, sino ya de la integración. Ellos tienen una concepción totalmente antagónica. Los países como Rumanía, los países como Hungría, Grecia, por ejemplo, con la cuestión, y hablamos que allí sí que hay auténticos refugiados, porque hay un drama humanitario brutal, como una guerra como ha sido la de Siria y sigue siendo, y sin embargo ahí sí que entrarían en el tipo de otorgársele esa protección internacional. Y luego ya me gustaría también recordar, aparte de, como he hecho, una visión micro de lo pequeñitos que somos, y acordándonos un poco de nuestro emplazamiento geográfico en un sitio tan estratégico, ver un poco los vecinos que tenemos enfrente, que le dan nombre a este estrecho tan transitado por las pateras. Una patera, si llega a Gibraltar, no tiene este tratamiento, y eso lo sabemos. Automáticamente no existe ni un CETI, ni existe ni un CAR, ni existe instituciones. Automáticamente identificación, disposición judicial y, como hemos visto en la noticia, detenidos y, por supuesto, en la prisión de Gibraltar. Y automáticamente se reactiva lo que son los mecanismos de devolución, repatriación y demás. También hablamos que el Reino Unido tiene un posicionamiento geoestratégico en el mundo, son miembros del Consejo de Seguridad y de otras organizaciones supranacionales con mucho peso, que lógicamente nos llevan mucha ventaja. En política exterior también es muy importante los gestos, y sobre todo si no son dubitativos. Y no se le da ningún tratamiento. Entiendo que en esos casos son devueltos desde la propia Gibraltar. Bueno, automáticamente. No pasan en absoluto por territorio español. No, lógicamente. Es decir, si yo ahora mismo me metiera en una patera en el estrecho, lógicamente, tristemente sería una situación desesperada, pero sabemos que las corrientes del estrecho van para un lado o para otro. Todas acaban en la costa de Tarifa hacia allá, focalizándonos aquí. Es decir, esto es un drama humano globalizado, pero las mafias saben perfectamente, los que cometen esos delitos de trata de seres humanos, que cuidado, estamos hablando de una cosa bastante importante, que son las grandes víctimas, los extranjeros, los inmigrantes. Ellos lógicamente saben los destinos iniciales por donde tienen que ir estas personas, y saben que Gibraltar pues un escollo en todo este problema. Evidentemente estas personas, en su inmensa mayoría, podríamos siquiera llegar a calcularlo, pues eso, viven un drama personal, tienen una serie de expectativas, quieren buscar un mundo mejor, pero ¿hasta qué punto son utilizados por el vecino país? Estamos hablando de lo que está ocurriendo en Canarias y las teorías que hay acerca de que Marruecos tiene esta forma de presionar ya no a España, sino a la Unión Europea, y la intervención, por supuesto, de las mafias, ¿no? Las mafias que trafican con estas personas. Sí. Por el tema de asilo, que tiene que entrar por la frontera de Marruecos, comprenderá que no le van a dejar pasar sin un pasaporte o sin documentación para poder pedir. En el consulado de Tubán español, hasta ahí se puede pedir. Se puede pedir a través del Ministerio de Asuntos Exteriores. Bueno,
Pero claro, estoy hablando de los cauces legales. Vaya a pedir un asilo político al consulado español. Bueno, hemos tenido una persona que ha estado en la embajada, me parece que era de Colombia, el de Wikileaks, y pidió asilo, se le dio. Pero claro, se piden aquí. No, estamos hablando. Bueno, yo querías comentar algo. Sí, no, yo quería comentar, porque si volvemos otra vez para atrás no avanzamos. Yo creo que España es uno de los países más garantistas que hay en este tema. No creo que se nos pueda acusar a los españoles en cuanto a la legislación que tenemos. Creo que también somos uno de los países más solidarios permanentemente con el tema de la migración, pero eso no quiere decir que tengamos que abrir las puertas y dejar que todo el mundo. Yo creo que todos somos conscientes de que la situación puede llegar a ser muy dramática en muchos casos y muy penosa, ¿no? Pero la solución no es cambiar la miseria de un sitio a otro. La solución, nosotros siempre hemos propuesto que el problema es que debemos de Europa y España debe de comenzar a actuar no aquí, sino allí, donde se produce la migración. Ese ha sido el planteamiento que siempre hemos mantenido desde Ciudadanos. Yo haría una reflexión. La presión migratoria comenzó hace alrededor de 30 años y ha ido increciendo. Y además ha ido increciendo cada vez que se han adoptado medidas para facilitar la integración de aquellos migrantes que han entrado ilegalmente, ilícitamente o como queramos llamarlo. Eso ha provocado continuos efectos llamadas que las mafias que se enriquecen con esto, y que yo siempre he dicho que es una moderna esclavitud del siglo XXI, porque se enriquecen muchas veces con el drama humano de las personas, han visto que su negocio era floreciente. Y en Europa y España en particular continúan alimentando esas mafias continuamente. Y lo tenemos en el reciente, lo que está ocurriendo en Canarias actualmente. Yo me pregunto muchas veces si hace 25 o 30 años Europa, o hace 20, hubiese cambiado el chip, hubiese decidido hacer frente a la situación real que ocurre en esos países para cambiar esa situación, evitar que haya tanta migración, que la migración que llegue viniese de forma regulada y además dotar a esos países de los medios para aumentar su capacidad económica, cultural, social, etcétera, para evitar que se produzcan esas migraciones por causas de penuria económica, de hambres, etcétera. ¿Cuántas muertes nos habríamos ahorrado en el Estrecho, en el Mediterráneo? ¿Cuántas muertes se habrían ahorrado de gente que no tendría que haber iniciado ningún proceso migratorio? Sí. Y de esto se están alimentando no solo las mafias, es que también han crecido simultáneamente y paralelamente las ONGs. Yo a las ONG le haría una reflexión, le pediría una reflexión, que no solo trabajen aquí, que se vayan a los países que son originarios de los migrantes, que trabajen allí. Ya se hace. Sí, allí yo conozco a las organizaciones hay muchas asociaciones que están dando clases a muchachos en Mali, en Senegal, ese tenía que ser el mayor esfuerzo que tenemos. Claro, pero ahí volvemos otra vez a la pescadilla que se mordió la cola. Nadie quiere aportar ningún tipo de ayuda del gobierno. Pues eso es lo que hay que cambiar. Exactamente. Eso es lo que hay que cambiar. Y por el tema que nosotros hemos venido aquí, para resumirle casi todo lo que ha dicho usted, la devolución en caliente. ¿Qué efecto tiene cuando se aplica, como ahora se ha aplicado, de que se apliquen las devoluciones en caliente? ¿Cuáles son los efectos secundarios? ¿Sabe quién se lucra de todo esto? Si el Tribunal Constitucional, ya que son personas súper inteligentes y saben de todo, ¿saben los efectos secundarios de bloquear unas vallas? ¿Cuáles son? De que la mafia se lucre. Claro, como vienen haciendo exactamente, desde hace mucho tiempo, desde cada vez que se le permite que venga, para poder saltar, y si salta la valla, sabe que está en territorio español, sabe que se le van a aplicar unos protocolos de actuación, que es la Cruz Roja, la Guardia Civil, la Policía Nacional, identificación, SETI. X tiempo, como ha dicho el compañero antes, que no es cogerlo y mandarlo directamente, no, hay que seguir un protocolo, se sigue el protocolo como se tiene que seguir, y cuando ya esté todo estipulado, ¿tú qué opinas? Perdona, ¿qué opinas? ¿Que saltando la valla no están controlados por las mafias? No.
Mira, yo te puedo decir, no pagan aquí hace son personas muy humildes, aquí las que entran por la aquí valla en son el personas CETI, muy humildes. hace 3 o 4 años, creo, quizás menos, aquí en Ceuta lo veíamos por la calle, sí. Montón de chicas que venían de Centroáfrica, muchas, muy jóvenes, paseando por la calle. Llegó un momento en que dejaron de pasar por Ceuta, se desviaron a otros puntos. Yo sé que es que todas esas chicas venían por mafias que se dedicaban a la trata de personas. Ya además sé que no solo traen a chicas, también traen a menores dedicados a esa trata. Y aquí en Ceuta, por una acción de la que tengo conocimiento, se pudo evitar que un número bastante elevado de chicas que iban a terminar en esa situación acabaran ahí. Y claro, eso a las mafias les costaba mucho dinero. Perder 20 o 30 mujeres que ya tenían destinadas a determinados centros y que fueron ellas las que descubrieron la situación porque estaban en una situación crítica. Es un tema que se tendría que denunciar. Con eso te quiero decir que esos entraban por las vallas, ¿vale? Y eran las mafias las que las traían y las mafias que seguían manteniendo. O sea, aquí cuando hablamos de mafia, las mafias se dedican a todo hoy día. La única forma de luchar contra las mafias es que se cumpla la ley. Y cuanto más consigamos que se cumpla la ley, menos posibilidad tendrán las mafias de actuar en su beneficio. Y eso además tiene, creo, una consecuencia política, porque hoy hay informaciones acerca de que tras la visita del ministro del Interior español, el ministro Marlaska, quiero decir, a Marruecos, pues hay como una especie de cambio de cromos, es decir, que van a devolver o están siendo devueltos grupos de esos inmigrantes que han llegado a Canarias a cambio de visados, es decir, que un poco estas llegadas sean legales en vez de irregulares. Si queréis avanzamos en este punto, pero antes vamos a escuchar, porque hay varias interpelaciones al respecto del tema que estamos tratando, que se han formulado en el Congreso de los Diputados por parte de la representante de Ceuta en esa Cámara. Comenzamos por el tema de las devoluciones en caliente. Se ha aprobado hace muy poquito, es una lucha que hemos llevado desde hace muchísimo tiempo. A partir de ahora va a pasar algo distinto, ya, bueno, hay un aval, ¿no? Sí, bueno, ya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo avaló en febrero, ahora es el Tribunal Constitucional el que lo ha hecho. Evidentemente en Vox vamos a seguir exigiendo que esas devoluciones en caliente, en frío o en templado, nos da igual, se sigan realizando, pero sobre todo que ahora no se produzca ese ataque hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como hasta ahora, que eran al final los que eran atacados a través de las organizaciones progres pseudo-humanitarias. Y vosotros, desde el Congreso y con este apoyo que le habéis mostrado hasta ahora a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuando llegan aquí, cuando se van en esta situación o cuando se van agredidos por estas mafias que hay que intentar cruzar y demás, con este aval os va a suponer un paso más, quiero decir, ¿vais a poder ser más ágiles a la hora de estas devoluciones o vais a encontrar con el Gobierno? No sé si os habéis planteado cómo va a poder ser esta situación. Bueno, en primer lugar estaremos a la expectativa para ver cómo evolucionan y si se llevan a cabo y se paralizan esos ataques a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En cualquier caso llevaremos todas las proposiciones no de ley o de ley que podamos para que al final estas devoluciones en caliente, ya avaladas tanto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como por el Tribunal Constitucional, se lleven a cabo. Pues esto es lo que nos dice la diputada por Ceuta, Teresa García de Vinuesa, nuestra representante por el partido Vox en el Congreso de los Diputados. Hay un asunto que, bueno, también comentábamos antes de comenzar el programa y que influye mucho en la evolución, en el desarrollo de, sobre todo, las actividades de las mafias. No podemos obviar las consecuencias de la pandemia y de cómo esté afectando más allá de la frontera de Ceuta, imagino que con un problema de orden sanitario público de dimensiones incalculables. ¿Esto en qué medida
Alejandro, puede estar condicionando lo que está ocurriendo vamos a ver, ahora mismo. ha habido una cosa que yo no he comentado antes, que también son uno de los supuestos contemplados también de rechazo, y es por cuestiones de salud pública. Existe un reglamento sanitario internacional que además está vinculado también con el propio reglamento de extranjería, que han aprobado, esto de la Organización Mundial de la Salud. Y claro, cuando se hizo este reglamento ni mucho menos se pensaba en la situación actual que estamos viviendo. Es decir, la situación actual no solo actúa frente a situaciones de extranjería, sino dentro de nuestro espacio comunitario, y como ya he visto, nuestras propias fronteras interiores se ven interrumpidas el libre tránsito, ¿no? Y entonces aquí, en el artículo 21 es conveniente recordar que habla de los pasos fronterizos terrestres, de las medidas que hay que llevar a efecto. Y concretamente en varios anexos viene la protocolización de las cuestiones cómo se deberían implementar, y concretamente puertos, pasos fronterizos terrestres designados, en fin, cuáles serían los puntos donde debería llevarse el control. Y luego en el anexo 5 hace especial hincapié en cuestiones referentes a controlar los vectores, o sea, para controlar los vectores de transmisión, es decir, del contacto entre personas, que además ya venía incluso sin tener en cuenta lo que nos ha venido desde hace prácticamente un año. Se tenía una previsión de que hubiera a lo mejor un contagio por cuestiones de materia sanitaria. Eso por un lado. Y luego por otro lado, volviendo a vuestras palabras, yo quisiera hacer un hincapié en una cuestión. Es decir, aquí había que profundizar también el problema en origen. Es decir, hoy en día somos miembros de la Unión Europea, los países casi 30 que somos, los ingleses se van a ir retirando paulatinamente, pero a finales del siglo XIX hubo una conferencia en Berlín donde se hizo un reparto de manera absolutamente artificial del continente en el que estamos nosotros emplazados. Ahí no se tuvo en cuenta nada de carácter humanitario, que es la perspectiva que ahora mismo estamos analizando. Esos países que son puramente artificiales, que lo hicieron sobre el mapa, principalmente Reino Unido, que era entonces una superpotencia, y Francia, que era una cuasi potencia. España no tenía prácticamente ya. No, bueno, eso entrarían después. Italia le tocó Libia, Abisinia y tal. Pero el gran contingente, que además ellos ya tenían la proyección de la conexión férrea, eran ingleses y franceses. De hecho, los alemanes llegaron tarde y fue uno de los motivos, no el principal, de que se iniciase la Segunda Guerra Mundial. Esos países, y además lo vemos, la mayoría de los subsaharianos que vienen son anglófonos o son francófonos. No es que lo hayan aprendido en un curso de idiomas por internet, sino porque es que ellos proceden de países antiguas colonias que cuando se creó la ONU y el Gabinete de Descolonización se dejaron a su suerte de aquella manera, y dejándose en manos de países que desde luego no tienen unas garantías de todo lo que el cuestionamiento que estábamos hablando de la protección de los derechos humanos, ¿no? Yo creo que Europa tiene una carga moral, porque efectivamente, como tú has dicho, Italia, los belgas también tuvieron los portugueses también, que habían sido los primeros colonizadores de África, y los holandeses fueron los principales que se hicieron ese reparto. Luego terminó la Segunda Guerra Mundial, estábamos más pendientes del Plan Marshall, y sin embargo se dejaron esos países a su suerte, Y yo creo que desde luego Europa debería plantear, cuestionar, es decir, llevar a efecto los auténticos programas de cooperación, no que al final se pierda el dinero por el camino, sino que se lleven a efecto de una manera eficiente en esos países. A los efectos, nadie quiere abandonar su tierra, nadie quiere dejar a sus familiares e irse en una aventura que además le puede esperar la muerte. Y sin embargo han sido territorios muy ricos, de los que Europa ha sacado muchísimo beneficio. No sería Europa hoy sin el colonialismo de finales del siglo XIX y principios del XX, y yo creo que la Unión Europea se debería plantear que el problema de inmigración no es un problema de esos países que estén próximos geográficamente, como pasa en Italia o pasa en España, imagen Ceuta, imagen Lampedusa. No, esto afecta a todo, y desde luego la carga moral y el cuestionamiento de la deuda histórica, que además es una palabra muy recurrente, debería plantearse. Eso lo tenéis, en ese sentido, lo estáis comentando aquí, pero en realidad desde que tenemos conciencia del fenómeno de la migración es algo que se plantea como una solución, el trabajar en origen, ¿no? ¿Por qué no sea? ¿Por qué esa posibilidad no llega a cuajar? ¿Existe algún tipo de interés que lo impida? En su país de origen, lo que ha dicho el compañero antes, las tratas de mujeres, pues eso si se trabajara en su país de origen, antes de que saliera de su país,
y un control, si hubiese un control, un seguimiento o lo que sea en su país, pues no pasaría esto. Quiere decir que no todas tampoco suben como para tratar de mujeres. Hay algunas que buscan un futuro mejor porque a lo mejor son mujeres únicas en su casa y quieren pues, trabajar para su familia. Además, estamos hablando de las mafias. Es un problema que va en la línea del cambio demográfico, porque la explotación demográfica aquí en el continente africano quintuplica la media o triplica la media europea, con lo cual el problema de ahora, dentro de 30 años, va a ser todavía peor, no se va a solucionar. Perdóname que te interrumpí. Sí. Yo iba en esa línea sabiendo que África es lo que es por culpa de lo que hicieron los europeos que estuvieron como colonizadores en esos países, y cuando se han marchado no han dejado unos países con una cultura democrática o modernizadora, sino que han dejado en manos de dictadores, dictadorzuelos que se han dedicado a enriquecerse negociando, manteniendo negocios con esos países que los colonizadores los han puesto y los han quitado también en ocasiones a su interés, y todo eso es lo que ha llevado a esa situación. Yo creo que ya Europa ha dado un salto, creo que cualitativo en el tiempo. Creo que ahora mismo podemos pensar los europeos y yo como español entre ellos que se debe intervenir de otro modo, ya no en plan paternalista, sino teniendo en cuenta que ellos la inmigración ilegal y la presión migratoria afecta a Europa. Pues como afecta a Europa tiene que intervenir en esos países para actuar, para corregir los efectos que esa migración está produciendo en esos países. Y tenemos que decidir cómo hacerlo, pero desde luego Europa, la única solución a esto, la única solución viable a medio plazo es que se pongan soluciones en el origen, no en el destino. Europa siempre va a seguir necesitando migración, mucho más porque en Europa crecemos, la natalidad es muy pequeña y vamos a necesitar esa mano de obra y vamos a seguir necesitando, pero es ideal que esos migrantes que vengan no vengan ni extorsionados, ni jugándose la vida, ni controlados por mafias, ni de una forma totalmente arbitraria. Que se les eduque, se les forme, se les traiga con contratos, que no se les vayan a explotar, porque luego los que pasan también saltando la valla y que acaban llegando a la península o pasando a Francia o a Italia o a Inglaterra, acaban siendo explotados. O sea, nada más que tenemos que dar una vuelta por Barcelona, por Valencia, por Alicante, por Madrid, y lo vemos pateándose kilómetros de playa para venderte una zapatilla o una gafa, o con las mantas horas y horas para sacar algo, que no deja de continuar siendo una explotación de la que continúan enriqueciéndose las mafias. En este caso, no solo de los que lo traen, sino ahora de las que se dedican a la copia ilegal, etcétera. Yo creo que si no contextualizamos esto y no buscamos soluciones claras y de verdad de futuro, vamos a continuar con este problema. Habrán dejado de saltar la valla de Ceuta y la de Melilla porque se lo habremos puesto tan difícil que no van a poder saltar la valla. Se meterán en pateras y en verano llegarán a las costas andaluzas 20.000 como el verano pasado, y ahora llegarán a las costas canarias otros 20.000, y continuaremos con el problema porque la solución no es trasladar el problema de un sitio a otro. El que se ha cambiado es el problema, que cuando se hacen estas devoluciones en caliente y ya saben que si llegan a Ceuta, saltan la valla, lo van a devolver, cambian la ruta migratoria. Quiere decir, cuando en el 2017, me parece que sí, 2017, cambiaron la ruta migratoria porque estuvo aquí la cosa un poco apretada por la parte de las fuerzas militares marroquíes. Entonces cambiaron la ruta desde el sur de África, subían, ya sabían que a Ceuta y Melilla no podían ir. ¿Pero dónde iban? Camino a Libia. ¿Qué pasaba en Libia? Pues los secuestraban y los tenían como esclavos. Y hoy en día siguen teniendo en Libia a sus salariados. Que la esclavitud sigue existiendo en África. Entonces en África sigue existiendo la esclavitud. Tenemos la capacidad, como gobierno que somos poderosos de la Unión Europea, porque España es un país poderoso, aunque la gente no le dé poca importancia. España tiene mucho poder. Entonces, se podría buscar otras alternativas.
Ahora mismo ya se ha parado. ¿Sabe la ruta más cercana que hay desde Marruecos a Canarias? Son 600 y pico kilómetros. ¿Sabe cuántas personas mueren en el mar sin llegar a Canarias? Lo que hemos visto, lo que han llegado, pero lo que no llegan, lo que hemos visto nosotros que han llegado a Ceuta para las vallas, es lo que hemos visto nosotros, pero lo que se quedan por el camino son miles y miles y miles. Son personas que pierden la vida. Un amigo nuestro, que estaba con un compañero nuestro también en Almería, visitamos el campamento de Almería de los jornaleros que trabajan para la fresa, luego en Almería, que ya le contaré yo que eso lo tenemos aquí en España y no respetamos eso, viven en chabola. Y los mismos empresarios son mafia entonces, porque si los mismos empresarios, la ley está estipulada 47 euros el día y ellos les dan 30-32 euros hasta que denunciaron a uno de los empresarios. Entonces la mafia también, si nos podemos si estoy totalmente mirar un poco, que hay que luchar contra todo tipo de mafias, exactamente, incluidas las que se dan al otro lado. Ya te digo que en la península, en Barcelona, están las mafias así, igual que están en el campo, la explotación. Son explotados, ¿por qué? Porque están ilegalmente. Y como están ilegalmente, se aprovechan. Legales. En Almería, legales aún peor, porque si encima se dejan explotar, estando legales, mucho más grave. Si quieren, pero a los primeros que explotan son a los que se encuentran en situación de ilegalidad. Dentro de la evolución que ha seguido este asunto, el de entrar en Ceuta, el de entrar en Melilla, bueno, pues hemos asistido a numerosos episodios de asalto a la valla que en los últimos tiempos cambiaron en cuanto a su dinámica, se convirtieron en asaltos muy agresivos contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues arrojando cal viva, heces, con algunos instrumentos muy dañinos para la integridad física de los agentes. Vamos a conocer cómo se vive este fenómeno de la mano del secretario nacional de prensa de la Asociación de la Guardia Civil, Juan Amado. Pues ante esta situación la Asociación de la Guardia Civil tiene mucho que decir. Tengan en cuenta que ellos son los que se encuentran a pie de frontera, a pie de valla, y esta es una circunstancia que probablemente cambie en algo su trabajo. De todas formas lo vamos a comentar con Juan. Efectivamente, ¿esto puede ser así o de momento vais a seguir como hasta ahora? Bueno, seguiremos como hasta ahora porque lo que hemos estado haciendo nosotros hemos estado cumpliendo con lo que nos dictaba el gobierno. Nosotros simplemente no hemos hecho lo que nos dictaba el gobierno. La sentencia llega tarde porque la presión en el perímetro fronterizo es nula o ninguna, y por lo tanto no va a ser una cosa muy importante ahora mismo, porque las mafias que se dedican al tráfico de inmigrantes lo están haciendo por mar, que les resulta más beneficioso. Hasta ahora, ¿cómo era esta situación o cómo se vivía esta situación en frontera? Llegaban los inmigrantes, hay una serie de cosas que hay que cumplir, que esto lo marca la ley. Ahora, ¿en qué va a cambiar esa inmediatez? ¿Hay algo que a vosotros realmente os respalde, os avale? Bueno, la sentencia del Tribunal Constitucional deja unos flecos ahí en que habrá que ver cómo se hace. O sea, las devoluciones en caliente, por lo visto, según tenemos entendido, se van a, digamos, de alguna manera darle cartas de ley, pero me imagino que quizás no sea simplemente coger a los inmigrantes y rechazarlo tal como viene, sino que habrá que hacer algún procedimiento previo a ello, lo que significará que en un lugar determinado pues habrá unas personas que le harán las preguntas que el gobierno o que el Tribunal Constitucional determine, y una vez que ocurra eso, pues ya se tomarán las medidas que sean. Bueno, pues Juan, muchísimas gracias por tu opinión y por lo que comparten los compañeros contigo de la Guardia Civil. Hasta pronto. Gracias a vosotros. Pues efectivamente, Alejandro, la dinámica, decíamos que en algunos episodios del asalto a la valla de los inmigrantes hemos visto cómo se han producido con mucha agresividad, ¿no? Yo vuelvo a insistir, el cuerpo normativo que regula las mal denominadas devoluciones en caliente es la Ley de Seguridad Ciudadana, apodada Ley Mordaza, que deroga la antigua Ley de Seguridad Ciudadana, Ley Corcuera. Es curioso, pues se suelen poner nombre a determinadas leyes, el nombre del ministro, y también se le dan matices, y esta se llama Mordaza, que además se está aplicando precisamente en el estado de alarma y en todos los decretos que tenemos. La cuestión es que cuando se entra con violencia, y los que están cubriendo desde luego ese perímetro fronterizo son miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado,
se comete un delito de atentado tipificado en el 550, es decir, no es un delito de agresión que se puede quedar en un delito leve, sino que ya es un delito que puede haber privación de libertad. Claro, ya no solo entramos en una cuestión de orden público, entramos en una cuestión de derecho penal. De ahí la importancia. Yo he visto la argumentación que ha dado el Guardia Civil, lógicamente, viendo que ha habido compañeros que le han lanzado ácido, que eso puede tener lesiones de por vida, o determinados objetos que son bastante contundentes en cuanto a las lesiones que producen, pues ellos también tienen que tener una seguridad en su trabajo y en la defensa del orden público. Vuelvo otra vez a insistir, es decir, aunque tenga algunos flecos, son 2 sentencias, es decir, una del máximo órgano de la Unión Europea en materia de derechos humanos y luego nuestro Tribunal Constitucional. Yo creo que se tendrá que protocolizar, lógicamente las personas, habrá que ver también si se derivan a la oficina de asilo que hay en este caso a pie de frontera, o yo no sé cómo lo harán. El caso es que sí tienen amparo, desde luego, para su actuación policial, que eso es bastante importante. Yo quería comentar el tema de la Guardia Civil. Es que no tienen un protocolo de actuación. La Guardia Civil está con las manos atadas, no sabe cómo actuar. Lo que pasó en el Tarajá cuando dispararon a los subsaharianos del mar. Murieron personas. ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron que morir esas personas? Porque no había un protocolo, y sigue sin haber un protocolo de actuación de la Guardia Civil. La proporcionalidad de la fuerza. Pero bueno. Exacto, pero vamos a ver, si utilizamos la fuerza o una agresión física grave, normal que después se tenga que pedir cuenta. Eso es lógico, pero no estamos hablando de las 100 personas que entran, las 100 entran agrediendo a la Guardia Civil. 3 o 4 se dedican con el tema como intimidación, queriendo intimidar a la Guardia Civil, porque la Guardia Civil no sabe cómo actuar en estos casos, porque sigue hoy, estamos en el 2021. Y eso pasó en el 2014. Pero es verdad que, sigue sin haber es verdad que eso es algo que está organizado, ¿no? Que ese modo de actuación, que ese modus operandi. Exactamente, han buscado la política del miedo. Voy a poner un ejemplo. Acordaros, por ejemplo, es un contexto totalmente diferente, pero nuestra historia está bastante reciente, aunque luego estemos hablando ahora del cuestionamiento de la sentencia. Cuando se tuvo que desalojar a la Secretaría Judicial, la letrada de Administración de Justicia por arriba, y la Guardia Civil destrozaron el vehículo, incluso les agredieron y corrió el riesgo de la vida incluso de estas personas, había quien planteaba que eso era libertad de expresión y era un delito de atentado en toda regla. Es decir, yo ahora mismo voy y agredo a un agente de la autoridad y lógicamente a mí se me condena por el artículo 550, es decir, por el principio de tipicidad. Pero lo que no podemos, desde luego, es un Estado, si no cumple la ejecución de su soberanía, hay otros Estados que lo tienen muy claro, desde luego va perdiendo legitimidad, no solo consigo mismo, sino frente a otros Estados y frente a la comunidad internacional. Hay muchos países que son muy contundentes. Estamos hablando que hay una forma de acceso legal y ordinaria, con unos cauces que incluso encardinan a la protección internacional, con una oficina destinada. Y bueno, si se hace a la fuerza, pues lógicamente dentro de la proporcionalidad, porque lógicamente los sucesos del Tarajal, llevando muerte, no hubo proporcionalidad, aunque luego quedaron asueltos todos, pero claro, ahí hubo una confusión de todo y se utilizaron botes de humo, en fin, una serie de cuestiones, ¿no? Pero yo entiendo que bueno, que está más que matizadas las 2 sentencias. Usted entra irregularmente por un sitio no habilitado, automáticamente se la devuelve. No es que se le detenga, no, se le devuelve. Y usted puede hacerlo por otros cauces. Yo, respecto del tema de lo que ocurrió en el Tarajal y de luego los siguientes asaltos que ha habido, quería insistir en el tema de la falta de protocolo que tiene nuestra fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, que han tenido durante mucho tiempo. Ahora mismo no sé si tienen o no tienen alguno, pero ciertamente han estado primero mal dotados en cuanto a medios materiales y personales, y luego con una falta de protocolos de actuación que a veces incidía en la inseguridad jurídica de la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Y hay que tener en cuenta que ellos actúan en nombre del Estado, entonces el Estado es el que tiene la obligación, y desde mi partido se reclamó aquí en la Asamblea y a través del partido a nivel nacional, por nuestro diputado en la Comisión de Interior, se reclamó insistentemente muchas veces que se dotase a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad en las fronteras de Ceuta y Melilla de unos protocolos
protocolos claros de actuación que les garantizasen a nuestros policías y guardias civiles la seguridad jurídica de que lo que estaban haciendo estaba conforme a derecho, porque lo que no puede ser es que en el ejercicio de su trabajo, de sus funciones, luego se les acuse de haber cometido ilegalidades y que algún funcionario pueda acabar en una cárcel o perdiendo su puesto de trabajo, con todo lo que supone para ello. Porque además eso incide en el resto de sus compañeros, o sea, incide en que el resto de los compañeros la siguiente vez que tengan que intervenir van a estar pensando qué es lo que les va a ocurrir. Entonces es fundamental que las autoridades den un protocolo claro de actuación, sobre todo que les garantice la seguridad jurídica cada vez que intervienen. Eso era algo en lo que quería insistir. Estamos ya casi fuera de tiempo. Os voy a pedir una valoración para finalizar del tema que hoy hemos tratado, muy denso, muy profundo, lo más breve posible. Empezamos por ti, José Manuel. Bueno, yo creo que la sentencia esta que veníamos a comentar, las dos, tanto la de Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo como la del Constitucional, ha dejado claro que la actuación del gobierno y sobre todo de las fuerzas de seguridad aquí en Ceuta se hicieron siempre cumpliendo con la legalidad vigente, que además es, por mucho de lo que haya dicho la miembro de la ONG que ha dicho que ella consideraba que es ilegal. Bueno, pues en España como en Europa lo que los tribunales dictan que es ajustado a derecho es legal, ¿vale? Así es como nos venimos dando en la democracia las leyes, y son las normas que nos permiten convivir. Tarek. Era legal, era ilegal devolverlo, y los devolvían en el 2014-2015, que era ilegal devolverlo, las devoluciones en caliente, y se efectuaban. Se efectuaban las devoluciones en caliente y era ilegal, estaba aprobado por el Tribunal Constitucional. Pero lo que yo, para cerrar, sí. Un subsahariano, amigo nuestro, nos dijo un día: Tarek, prefiero morir por algo que vivir sin nada. Porque ellos no tienen nada. Y si tienen que morir por el camino, pues ellos se van a arriesgar. Y va a seguir habiendo inmigración. Así que esto no puede parar. Porque es algo que ha habido toda la historia de la humanidad y va a seguir habiendo. Entonces lo que hay que buscar alternativas y buscar soluciones que no pongan su vida ellos en peligro. Y que tampoco, siempre y cuando tampoco no sufran tampoco las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo en eso coincido, pero siguiendo la literalidad de la frase, también hay un padre de familia con un uniforme defendiendo los supuestos que hemos planteado y se está jugando la vida, que también hay que mirar la otra parte, que también hace la Guardia Civil. Pero si yo lógicamente el drama humano está claro, lo hemos visto, de dónde viene teledirigida la mafia, es decir, la vulneración de esos derechos, ellos son las víctimas. Yo lo he intentado. Aquí lo que no me gustaría es que se criminalizara al extranjero en situación irregular. Desde luego lo he explicado claramente, no son sujetos activos de delito de ninguna manera, pero en el momento de cometer un delito de atentado sí, ya cambia la torna. Y entonces hay un padre de familia en el otro lado que ni siquiera, como hemos dicho, ni siquiera tiene protocolizada su actuación y sabe que incluso pues, lo mejor es retirarse. La segunda cuestión que quiero decir, el pequeño, he hecho una pequeña escala para que nos hagamos una idea, lo pequeñísima que es Ceuta, el punto en el mapa que es y lo sensible que es una avalancha de 700 personas frente a 8 o 10 agentes. Y el riesgo que también en este caso están llevando los agentes. Y luego por tercera ocasión que estamos viviendo un drama humano a nivel mundial. Y que ahora mismo hay una pandemia y que estos son estos generan una serie de planteamientos para que los flujos migratorios tengan que tener una pequeña pausa, porque si no, desde luego, no vamos a llegar ni mucho menos a tener esa vacuna tan esperada, porque muchas personas no se la van a poder administrar, ¿eh? Entonces tenemos que contextualizar que ha coincidido temporalmente dos sentencias. Para mí, máximo respeto a las resoluciones judiciales, me merecen todos los respetos, máximo de estos dos órganos, máximos órganos, y luego sobre todo el contexto histórico tan dramático que estamos viendo a nivel mundial, ¿eh? Y que esto no genera, esto puede además distorsionar la imagen del drama humano de los inmigrantes, porque lógicamente si estamos viendo que todos estamos, ahora vamos a tener unas restricciones en nuestra libertad ambulatoria como la hemos tenido, y sin embargo vemos que pueden entrar libremente, eso puede generar cierta alarma social, y eso es muy peligroso porque se pueden generar muchos delitos de odio. Yo estoy recibiendo muchos WhatsApp
con muchas imágenes que lo que hacen es haber una imagen muy negativa y muy desacreditadora del drama humano de estas personas. En ese sentido quería yo... Y eso yo hago mucho hincapié, porque se aprovechan de esas circunstancias para decir, mira, ellos contra nosotros. No, esto es una cuestión de todo. Estamos viviendo una pandemia mundial y lógicamente tenemos que estar con cierto estado de seguridad y no viajar y no movernos, inmigrar, es decir, emigrar o emigrar, aunque sean etimologías en cierto modo antagónicas, es moverse, y todos nos tenemos que quedar. Una última puntualización muy breve, por favor. En el sentido que estaba indicando él, en el sentido de que esto puede generar situaciones de odio, sí. Lo vemos porque a mí también me llegan comentarios que se ven cómo empiezan a criticar que por culpa de la pandemia la cantidad de millones de españoles que se encuentran en una situación precaria porque han perdido sus puestos de trabajo y demás, se ven en Madrid, en Sevilla, en Valencia, colas en los comedores sociales, en las puertas de Cáritas acudiendo a recoger alimentos, gente que no tiene los más mínimos recursos, y de pronto ven que en Canarias llegan unas pateras y los alojan en hoteles de 3 y 4 estrellas. Y entonces eso crea situaciones en las que empiezan a aparecer situaciones. ¿Por qué hay dinero para alojar a estos migrantes? Entonces creo que hay que luchar también contra esas situaciones. Pues aquí lo dejamos. Muchas gracias a los tres por haber aceptado nuestra invitación y compartir este tema tan interesante y de tanta actualidad que merecería algunos debates más. También gracias a ustedes por habernos seguido, y si les ha interesado lo que hemos comentado, lo que han comentado nuestros invitados a lo largo del programa, quédense, porque ahora a continuación les vamos a emitir íntegramente un acto que ha tenido lugar hoy en el Salón de Actos de la Asociación de la Prensa de Madrid. El Instituto de Seguridad y Cultura ha presentado este jueves el informe Ceuta y Melilla, fronteras terrestres de España y de la Unión Europea en África. Ha sido elaborado este trabajo en el marco del Observatorio de Ceuta y Melilla, y les comento rápidamente, los ponentes han intervenido como moderador su director, Carlos Echevarría, y han participado Romualdo Bermejo García, que es catedrático de Derecho Internacional Público, Antonio Sierra Sánchez, coronel de la Guardia Civil, jefe de la Comandancia de Melilla, y Enrique Ávila Pérez, que es politólogo, lo conocen ustedes perfectamente, y sociólogo, secretario del Centro Universitario de la UNED en nuestra ciudad. Se ha celebrado esta mañana, lo pueden ver a partir de este momento íntegramente aquí en la televisión pública. Gracias y hasta el próximo programa. Adiós.